Hola, bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar el concepto de aprendizaje. Habíamos dicho en la clase anterior que el aprendizaje tiene que ver con un cambio de las estructuras cognitivas y que todo se debe a prácticas ya sea por cuestiones vinculadas a estimulaciones o prácticas físicas y cognitivas. Y de esto resulta que hay un cambio permanente en las conductas y estas pueden ser internas o visibles. En el ejemplo que habíamos mencionado en clases, habíamos dicho que el hecho de conducir un vehículo implica, ¿no?, estas conductas ya sean visibles o internas. Las visibles tenían que ver, digamos, con el manejo del embrague, el palanca de cambio, juego de luces. Y los internos, bueno, temores, tensiones, recordar el reglamento de tránsito. Bueno, estas cuestiones hacen referencia a este cambio permanente. Y para seguir adentrándonos en el tema, recordarles que, que los textos que estamos trabajando son de Orsini Bossellini y de Dai Jun. Así que bueno, tenemos esta referencia bibliográfica que seguramente ustedes leerán a la brevedad. Y el tema que nos reúne en esta ocasión tiene que ver con poder entender el aprendizaje de la neurociencia, que se va a encargar del estudio, digamos, del sistema nervioso y para nuestro interés más vinculado al aprendizaje, las motivaciones, los afectos y la repercusión que tienen a la hora de llevar adelante este proceso, ¿no?, que habíamos mencionado. Ahora bien, en la clase anterior también habíamos mencionado acerca, digamos, de cómo está compuesto el sistema nervioso central. Habíamos dicho, bueno, que hacía referencia al cerebro y a la médula espinal, y cada uno de estos elementos en correlación podemos entender que se produce, digamos, una información entre el cuerpo y el cerebro, ya sea del cuerpo al cerebro o del cerebro al cuerpo. Bien, referido, digamos, a cómo se da este funcionamiento o cómo se va a llevar adelante este proceso de comunicación que se da entre el cuerpo y el cerebro, habíamos dicho que es mediante las neuronas, que son células que son parte, en este caso, de este sistema nervioso central, que son 1.000 millones, alrededor de 100.000 millones, y que estas posibilitan la comunicación a través de un proceso que se da entre las neuronas, ¿sí? En este proceso nosotros, para poder entenderlo, tenemos que reconocer que estas neuronas cuentan con un cuerpo, ¿sí?, dendritas, que serían como los bracitos que tiene, el axón, que es como la colita, y la mielina que recubre el axón y que posibilita que se dé el mensaje mediante una reacción primero eléctrica y luego se deriva en una reacción química, ¿sí? Como ustedes verán, nosotros los vamos a representar con imágenes para que sea mucho más entendible y tenga mayor sentido. Nosotros podemos ver que la energía esta se produce en los cuerpos y se transmite a través, digamos, de estos, del axón y en conjunto y en relación con las dendritas, y posibilita que se establezca, digamos, la relación. No tocan, digamos, no se tocan entre ellas las neuronas, y entre ese espacio, entre cada neurona, este espacio es el espacio sináptico. Y bueno, en este espacio nosotros podemos observar cómo la reacción química se va desplegando mediante esta reacción eléctrica. Recordemos que esta comunicación se denomina sinapsis, y como dijimos recién, bueno, se corresponde a este cambio de información entre las neuronas. Y nosotros vamos a entender en este sentido el concepto de aprendizaje desde la neurociencia de la siguiente forma. El aprendizaje sería entonces desde la neurociencia un cambio de la receptividad de las células, es decir, de las neuronas, que provocan conexiones neuronales que se conectan y se fortalecen con otras neuronas, ¿sí? Esta es la forma de entender el aprendizaje desde la neurociencia. Respecto del cerebro, nosotros hablamos acerca de la corteza cerebral, y en este caso la corteza cerebral consta de dos hemisferios, ¿sí?, un hemisferio izquierdo y uno derecho. El izquierdo se encarga de la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho de la parte izquierda del cuerpo. En razón de las referencias que nosotros habíamos dado en la clase anterior, entendemos que cada una de ellas se encarga de una parte
singular, digamos, de aquellas características para el aprendizaje, que en esta ocasión vamos a mencionarlas acompañadas con una imagen para que tenga mayor sentido. Ahora bien, nosotros entendemos que en esta parte, cuando hablamos, digamos, de la corteza cerebral, en esto se encuentran involucrados tanto el aprendizaje, la memoria, como las percepciones. Es decir, la información sensorial. Bien, ahora pasamos a describir los lóbulos con los que cuenta cada hemisferio. Cada hemisferio tiene 4 lóbulos, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene una función en específico, y en este momento las vamos a detallar. Tallo cerebral y formación reticular. En la base del cerebro se encuentra el tallo cerebral, que se encarga de las funciones del sistema nervioso autónomo, que es una red de neuronas y fibras encargadas de regular el control de funciones corporales básicas como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, el movimiento ocular, la salivación y el gusto. La formación reticular está involucrada en los niveles de conciencia, como el sueño y la vigilia. Por ejemplo, cuando uno entra en una habitación oscura, la formación reticular disminuye la activación del cerebro y facilita el sueño. La formación reticular también ayuda a filtrar la información sensorial. Permite que nos enfoquemos solo en los estímulos relevantes, lo cual es fundamental para la atención y la percepción. Existen varios factores que influyen en esta filtración. Cuando los profesores anuncian que el material es importante, por ejemplo, que habrá un examen, es capaz de llamar la atención de los estudiantes. Lo novedoso atrae la atención. El cerebro tiende a enfocarse en lo novedoso o diferente. Otro factor es la intensidad. Los estímulos como el volumen alto o cosas brillantes llaman más la atención. El movimiento también ayudará a enfocar la atención. Por último, la formación reticular produce muchos de los mensajes químicos del cerebro. Cerebelo. El cerebelo regula el equilibrio corporal, el control muscular, los movimientos y la postura del cuerpo. El cerebelo es la clave para adquirir las habilidades motoras. Con la práctica, muchas habilidades motoras se convierten en automáticas, como tocar el piano y conducir un automóvil. Este automatismo hace que la certeza se concentre en las actividades que requieren de la conciencia, por ejemplo, pensar y resolver problemas. Tálamo e hipotálamo. Arriba del tallo cerebral se encuentran 2 estructuras del tamaño de una nuez, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo actúa como un puente por el cual se envía información desde los órganos sensoriales hacia la corteza, con excepción del olfato. El hipotálamo forma parte del sistema nervioso autónomo y controla las funciones corporales necesarias para mantener la temperatura corporal, el sueño, las sensaciones de sed y hambre. El hipotálamo también es responsable del incremento en la frecuencia cardíaca y respiratoria que experimentamos cuando nos asustamos o nos sentimos estresados. Amígdala. La amígdala participa en el control de las emociones y la agresividad. La información sensorial va al tálamo, exceptuando el olfato, que viaja directamente a la corteza. La función de la amígdala consiste en evaluar qué tan peligrosa es la información sensorial. Si reconoce un estímulo potencialmente dañino, envía una señal al hipotálamo, que provoca los cambios emocionales antes señalados. Hipocampo. El hipocampo es la estructura cerebral responsable de la memoria del pasado inmediato. Al parecer, el hipocampo ayuda a establecer la información de la memoria a largo plazo. El hipocampo intervendría en la memoria actual activa, que es denominada memoria de trabajo. Cuerpo calloso. Divide en 2 mitades o hemisferio la corteza cerebral y los conecta para el procesamiento neuronal. Esto es fundamental porque gran parte del procesamiento mental ocurre en diferentes lugares del cerebro. Cada hemisferio consta de 4 lóbulos. Lóbulo occipital, que se le conoce como corteza visual. Participan principalmente en el procesamiento de la información visual.
Recuerde que el tálamo recibe primero los estímulos visuales y luego envía esas señales a los lóbulos occipitales. Aquí se llevan a cabo varias funciones, como la determinación del movimiento, el color, la profundidad, la distancia y otras características visuales. Una vez que se dan estas determinaciones, los estímulos visuales son comparados con la información almacenada en la memoria. De esta manera se reconoce un objeto que coincide con un patrón almacenado. Cuando no hay coincidencia, se codifica un nuevo estímulo en la memoria. La corteza visual debe comunicarse con otros sistemas del cerebro para determinar si un estímulo visual coincide con un patrón almacenado. Es fácil controlar la percepción visual y poner atención en ciertas características del ambiente e ignorar otras. Por ejemplo, si estamos buscando un amigo en una multitud, podemos ignorar miles de estímulos visuales y enfocarnos en lo particular, por ejemplo, en sus rasgos faciales. O por ejemplo, que usted esté ahora concentrándose en este video. Lóbulo parietal. Los lóbulos parietales son responsables del sentido del tacto y ayudan a determinar la posición del cuerpo y a integrar la información visual. Los lóbulos parietales poseen una sección anterior y posterior. La parte anterior recibe información del cuerpo con respecto al tacto, la temperatura, la posición del cuerpo y las sensaciones de dolor y presión. La parte posterior integra la información táctil para brindar una conciencia corporal, espacial y para conocer la posición del cuerpo en todo momento. Los lóbulos parietales también pueden aumentar o reducir la atención a diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, el lóbulo parietal recibe e identifica el dolor en una pierna, pero si el individuo está viendo una película divertida y le pone mucha atención, es probable que se olvide de que le duele la pierna. Lóbulo temporal. Los lóbulos temporales, localizados en un costado del cerebro, son responsables del procesamiento de la información auditiva. Cuando se recibe información auditiva como una voz u otros sonidos, esa información se procesa y se transmite a la memoria auditiva para determinar el reconocimiento. Luego, el reconocimiento puede conducir a la acción. Por ejemplo, cuando un profesor ordena a los estudiantes que guarden sus libros y se formen en la puerta, la información auditiva es procesada y reconocida, lo que conduce a la acción apropiada. En la zona donde los lóbulos occipital, parietal y temporal se cruzan, en la corteza del hemisferio izquierdo, se encuentra el área de Wernicke, la cual nos permite comprender el lenguaje y utilizar la sintaxis adecuada cuando hablamos. Esta área trabaja de forma estrecha con otra zona ubicada en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, conocida como el área de Broca, que es necesaria para el habla. Es importante entender que muchas partes del cerebro trabajan en conjunto para comprender y producir el lenguaje. Lóbulo frontal. Conforma la parte más grande de la corteza. Sus principales funciones son el procesamiento de la información con respecto a la memoria, la planeación, la toma de decisiones, el establecimiento de metas y la creatividad. Podría decirse que los lóbulos frontales del cerebro nos distinguen más claramente de los animales inferiores. Nos permite planear y tomar decisiones conscientes, resolver problemas y charlar con otras personas. Además, nos hace conscientes de nuestros procesos mentales, lo que constituye una forma de metacognición. En la parte superior del cerebro surge una banda de fibras que baja hacia los oídos, conocida como la corteza motora, la cual controla los movimientos corporales. Enfrente de la corteza motora se localiza el área de Broca, la cual gobierna la producción del lenguaje. El lenguaje se forma en el área de Wernicke y luego se transfiere al área de Broca para su producción. Aunque los hemisferios tienen algunas funciones localizadas, también están conectadas y existe un gran intercambio de información, es decir, impulsos nerviosos, entre ellos. Es probable que haya muy pocos procesos mentales que ocurran en un solo hemisferio. Los hemisferios trabajan en conjunto. La información está disponible para ambos todo el tiempo. El habla es un buen ejemplo. Si usted mantiene una conversación con un amigo,
El hemisferio que le permite producir el lenguaje es el izquierdo, pero el que le proporciona el contexto y le ayuda a comprender su significado es el derecho. Una queja común en el ámbito de la educación es que la enseñanza se enfoca demasiado en el contenido y presta poca atención al contexto. Enfocarse sobre todo en el contenido produce un aprendizaje que suele estar desconectado de los eventos cotidianos y que básicamente carece de significado. Esto sugiere que para lograr un aprendizaje significativo, es decir, conexiones nerviosas extensas, los profesores deberían incorporar la mayor cantidad de contextos posibles. Para retener la información debe haber una señal neurológica que indique hacerlo, es decir, la información debe considerarse importante y necesaria. El proceso de la formación y el fortalecimiento de las conexiones sinápticas, es decir, el aprendizaje, modifica la estructura física del cerebro y altera su organización funcional. El aprendizaje de tareas específicas produce cambios localizados en las áreas del cerebro correspondiente a la tarea, y estos cambios establecen una nueva organización cerebral. Tendemos a pensar que el cerebro determina el aprendizaje, pero de hecho se trata de una relación recíproca debida a la neuroplasticidad del cerebro o a su capacidad para modificar su estructura y sus funciones como resultado de la experiencia. Parece que los estímulos o la información entrante activan al cerebro y se codifican como conexiones sinápticas. Con la repetición, estas conexiones se hacen más numerosas y se fortalecen, lo que significa que ocurre de manera más automática y se comunican mejor entre sí. El aprendizaje altera las regiones específicas del cerebro involucradas en las tareas. Las experiencias son fundamentales para el aprendizaje, tanto las que ofrece el entorno, por ejemplo, estímulos visuales y auditivos, como las que resultan de nuestras actividades mentales, como nuestros pensamientos. Dado que el cerebro impone cierta estructura a la información entrante, es importante que esta estructura ayude a facilitar los recuerdos. Entonces, podríamos decir que la simple consolidación y la memoria son insuficientes para garantizar el aprendizaje a largo plazo y que, más bien, la instrucción debería cumplir la función fundamental de ayudar a establecer una estructura adecuada para ello.